Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Hoy tenemos un estudio muy importante, muy sencillo, pero muy profundo acerca de Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 11, versículo 33 y 34, y nos dice la palabra de Dios, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron los judíos: mirad sobre cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también hecho Lázaro que no muriera? ¿Verdad? Lo estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo porque dijo que no llegó a tiempo, no curó a Lázaro. Pero vemos que en el versículo 40 dijo, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién le dijo Jesús: si crees verás la gloria de Dios? A María, ¿verdad?, la hermana de Lázaro. Pero María sabía que Jesús tenía razón, ¿verdad?, porque sabía que había perdido a su hermano y algún día lo iba a ver en el seno de Abraham y iba a resucitar. Entonces vemos que Jesús no le hablaba de ese momento, sino le hablaba de un momento instante, oportuno. Dice: sabía que siempre que me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven afuera. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Jesucristo no dijo: sal afuera? Porque él estaba en un sepulcro, ¿verdad? Había varias personas sepulcradas, estaban enterradas. Sepulcrada quiere decir enterradas, si no lo sabe usted, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces estaban ellas sepulcradas, enterradas. Entonces cuando dijo Jesús, se especificó al nombre de Lázaro únicamente, porque si Jesús hubiese dicho: salgan, entonces hubieran salido todos los muertos, porque Él es poderoso y tenía poder, ¿va? Pero se especificó y dijo: Lázaro, sal. O sea, Lázaro, el único que iba a salir de su tumba fue Lázaro, el que había muerto, y salió atadas sus manos y sus pies con vendas y su rostro en un sudario, y les dijo: desatadle y dejarle ir. Es muy importante que usted aprenda esto en su caminar con Dios, ¿va? Desatarle y dejarle ir, ¿verdad? Esas dos cosas dijo Jesús cuando Lázaro resucitó. Porque cuando somos una nueva creación, hay veces que muchos cristianos aún están atados y otras personas no los dejan ir. ¿A qué me refiero eso? Porque hay personas que pueden ser ya cristianos, hayan vencido a la muerte, Jesús haya vencido a la muerte por ellos, a Él ha pagado el precio por la muerte, y están en una iglesia donde no los dejan ir, a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Los tienen manipulados, los tienen restringidos, no quieren que estudien teología, no quieren que ellos vayan a viajes misioneros, los quieren tener manipulados. Entonces es muy importante que cuando tú seas desatado del pecado, también tengas esa libertad en el Señor para hacer su propia voluntad, para hacer lo que Él te ha pedido. Es muy importante porque Jesús tenía poder, más poder que cualquier religioso, que cualquier revolucionario, que cualquier dictador, que cualquier conquistador, de cualquier presidente, de cualquier científico, filósofo que ha vivido en este mundo. Jesús tenía el poder más que ningún otro cuando Él caminó sobre la faz de la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ningún filósofo, conquistador, científico, revolucionario, religioso ha vencido la muerte. Porque vemos que los huesos de Mahoma están ahí en su tumba, los huesos del Buda están los huesos del Buda, pero ¿qué pasa con Jesucristo? La tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque venció a la muerte, venció a la muerte. Es muy importante que usted sepa que Jesús venció a la muerte, lo ve en la pizarra, ¿verdad? Jesús venció la muerte. ¿Por qué? Porque nos dice en
En la Biblia en Romanos, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? 6:23, ¿verdad? Lo vamos a ver en nuestra Biblia, Romanos 6:23, ¿qué nos dice? La palabra de Dios nos dice que porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga, me gusta como dice mucho en inglés, ¿verdad? Porque en inglés, ponga mucha atención aquí en la pizarra. En la pizarra dice que aquí hay una báscula, ¿verdad? Y en inglés y en griego dicen que el peso del pecado es la muerte. O sea, el peso que en una balanza. El peso, the waste of the sins is dead, dice en inglés. ¿Por qué? Porque el peso. Entonces Dios lo considera así como un peso, ¿va? Tu pecado, precio por tu pecado, la muerte. Pero tú no lo puedes pagar de otra manera. ¿Cómo yo puedo pagar el precio de mi pecado, Señor? ¿Con mis obras? No. ¿Con lo que yo haga durante mi vida? No. ¿Con que sea yo una persona moral y muy buena y muy pipiris nice? No. Con nada puedes pagarlo, porque el peso para pagar tu pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir en tu lugar, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que cuando Adán y Eva pecaron, cayó la maldición sobre la humanidad y el hombre fue condenado a pagar ese precio por el pecado, ¿verdad? Porque dice en la Biblia, en el capítulo 1 de Romanos, más cuanto todos pecamos, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que no hay obra o actividad que nosotros podamos hacer para salvarnos. Y las hermanas de Lázaro lloraban mucho porque habían experimentado la pérdida de sus padres y ahora se le moría su hermano. Y aunque tenían un ferviente amor hacia Lázaro, no podían hacer nada al respecto, no lo podían regresar. Y así muchas personas piensan que cuando un ser querido se les muere, que llorando, haciéndoles misas, puede regresar esa paz y su tranquilidad en ellos, pero no, solo Jesús te puede dar esa paz interior, solo Jesús te puede hacer sanar cualquier herida. Pero en medio del dolor Jesús, porque dijeron los fariseos, mira, está llorando, cuánto amaba a Lázaro, mira, está llorando. ¿Por qué? Porque Jesús, escúchelo muy bien, ¿Jesús qué? Jesús es Dios, pero también en este estudio es 100% humano. Entonces, al ser 100% humano, Jesús tenía sentimientos y amaba a Lázaro y lloró. ¿Por qué? Porque lo amaba, ¿verdad? Y había encontrado un redentor. El hombre estaba viviendo. Y en una cosa nos damos cuenta, que si nosotros vemos los evangelios sinópticos, nos habla de esta resurrección. También nos habla de muchas veces que Jesús fue a un funeral, ¿verdad? Al funeral de la niña que tenía 12 años, a la hija de Jairo, a Lázaro. Pero en todas esas historias del evangelio sinóptico, ¿qué pasa? Jesús vence a la muerte. ¿Y qué va a pasar el día que Jesús haga cuando usted o yo muramos en él? Va a vencer la muerte, va a arruinar su funeral. La muerte no se va a enseñorear de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a vida eterna junto a él, porque él nos los prometió. Entonces vemos que si nosotros tuviéramos ese entendimiento y tuviéramos eso bien claro en nuestras mentes, nos diera un gozo en nuestras vidas y un agradecimiento para siempre. Nosotros fuéramos más aptos para ver el sentimiento de otras personas, para amar a otros, para comprender a otros, pero sobre todo para servir y glorificar a Dios. Porque nosotros fuimos creados con ese principal propósito, para complacer a Dios. ¿Cómo? Adorándolo y sirviéndole. Desátale y dejarle ir, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Jesucristo lo resucitó, pero no hizo todo en la resurrección, ¿verdad? Alguien lo desató a Lázaro, alguien lo ayudó, ¿se acuerda? ¿Verdad? Porque qué fácil hubiera dicho Jesús, hubiera tronado sus dedos o hubiera dicho con su boca: piedra, muévete del sepulcro de Lázaro y sácalo aquí. Y se hubiera cumplido, pero no. Siempre Dios quiere que nosotros participemos en todo. Y también en este caso, en la resurrección, también quiere que nosotros participemos. ¿En qué que nosotros podemos participar? En creyendo, en confiando, en que Él lo va a hacer. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Que hubo gente que movió la piedra, hubo gente que desató a Lázaro y hubo gente que lo dejó ir, ¿verdad? Pero vemos ese significado espiritual que va aún más profundo, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería que se despojara de lo que traía Lázaro puesto? ¿No se ha puesto a pensar nunca? ¿Nunca? ¿Por qué? Porque Lázaro, ponga mucha atención, Lázaro tenía vestiduras de muerte, ¿verdad? Ya casi estaba embalsamado como momia, ¿verdad? Y tenía vestiduras de muerte. Y es lo mismo que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, aquí nos dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Verdad? Es lo mismo, cuando Él ya pagó el precio por ti, te tienes que desatarte y dejar ir y despojarte. Vamos acá a púlpito y vemos que nosotros tenemos que despojarnos de la vieja ropa, de la ropa de funeraria, ¿verdad? Del hombre viejo, dice la palabra de Dios, de dejar las tinieblas a un lado, de cambiar, de no ser las mismas personas con esas mismas actitudes y acciones, sino tener una mente renovada en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, no quiere que nosotros nos despojemos de nuestro viejo hombre, de nuestra pobreza y sobre todo que no nos cambiemos de actitud y sigamos siendo los mismos. Pero no, Dios quiere que nosotros nos despojemos. Número 1, ¿qué quiere Jesús que nos despojemos? Número 1, de nuestra vieja manera de pensar. Yo le pregunto a usted que nos está viendo a través de las redes sociales y los que están aquí en el público, ¿usted ya se despojó de su vieja manera de pensar o sigue pensando igual? Han pasado 5, 10, 20, 30 años, sigue pensando igual. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? ¿Ya piensa diferente? ¿Piensa para el Señor? ¿Tiene esa humildad? ¿Ha despojado de su yo? ¿Verdad? Nuestra manera vieja de pensar, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener una ¿qué? Una mente nueva. ¿Qué es una mente nueva? Una mente nueva que usted deseche todos sus pensamientos viejos y, como dice en Romanos 12:2, que renueve sus pensamientos no conforme a este siglo, sino conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Y qué hace cuando usted tiene una nueva mente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted vence a la muerte por Jesús y tiene una buena mente y dejó su vieja manera de pensar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ponga mucha atención. Hay libertad, pero una libertad pura, ¿verdad? Número 1, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra libertad. Una nueva mente cambia nuestra manera de pensar y hay libertad. No como muchos dicen, va, hay libertad y siguen viviendo igual. No, el que hay libertad tiene una manera nueva de pensar, ¿verdad? Nos despojamos.
con el poder del Espíritu Santo, de vencer cualquier debilidad. Entonces, mire, fíjese, Jesús venció a la muerte, entonces el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dentro del creyente, nos ayuda a vencer, dice la Biblia, que toda debilidad. Entonces, ¿por qué muchos todavía tienen sus mismas debilidades? Quizás porque no tengan el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice vencer toda debilidad. Vencer toda debilidad. ¿Y qué hace? Fíjese muy bien, Jesucristo vence a la muerte. Usted se despoja de su viejo pensar, de su ropa vieja, ¿verdad? Nos despojamos del hombre viejo, nos renovamos nuestra mente, tenemos libertad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede teológicamente? ¿Nos hace qué? Valientes. Por eso hay tanto cobarde el día de hoy, que no predica la palabra de Dios, no predica el evangelio, no dice que ame al Señor, no se pone una camisa y dice yo amo a Jesús, no dice heme aquí Señor, yo estoy para adorarte y glorificarte, ¿verdad? Te hace valiente. Y el pecado, ponga mucha atención, el pecado no se puede, el pecado no se puede enseñorear. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no puede ser una práctica común y diaria en la persona, porque el Espíritu le redarguye y le da valor y le da valentía y le da poder para que éste pueda cambiar, ¿verdad? Segundo, debemos de librarnos de ¿qué? Vamos a ponerlo aquí en número 2. Segundo, de la ansiedad. Nos libra de la ansiedad, la nueva creación. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cuál es nuestro destino final. Pase lo que pase, sabemos cuál es nuestro destino final. Que venga el huracán Laura, que venga el huracán Katrina, que venga y que llueva fuego, que haya problemas, que el mundo te acose. Y nosotros nos despojamos de nuestra ansiedad. Al despojarnos de nuestra ansiedad, nos despojamos de parte de nuestras emociones, ¿verdad? Número 2, ansiedad, emociones. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya no somos víctimas. ¿Y qué hace cuando Jesucristo vence a la muerte? Te despojas de tu viejo hombre, renuevas tu mente, te da libertad, te haces valiente, se te acaba la ansiedad, puedes controlar tus emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empieza algo en ti que se llama temor a Dios. Acuérdense. Jesús vence a la muerte, es comprado con la sangre preciosa. Tú te despojas de tu viejo hombre, renuevas tu mente, Dios te trae libertad a tu vida, te haces un valiente de Dios, tus emociones cambian, se te acaba tu ansiedad, empieza el temor a Dios. Empieza el temor a Dios. Entonces, Jesucristo nos dejó su palabra escrita para combatir la ansiedad y su fe despertiva en nuestro corazón. ¿Y cómo puede venir esa fe? Dice Romanos 10:17 que la fe únicamente, exclusivamente viene por el oír la palabra de Dios. Y es muy importante. Entonces, número 3, nos despojamos de nuestra manera de hablar. ¿Verdad? Porque ya tenemos otra mente, ya tenemos otra libertad, ya no tenemos ansiedad, ya tenemos temor a Dios, entonces ya no tenemos negatividad al hablar todo. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, todo malo, todo esto, todo lo otro. ¿Por qué? Porque usamos palabras positivas, porque ya Dios está dentro de nosotros y nos tratamos de hablar la palabra de Dios para unificar a otros, para amar y restaurar a otros, ¿verdad? ¿Verdad? Y número 4, tu ego.
¿Qué es ego en griego? Tu yo. Muchas personas no se pueden despojar de su yo porque tienen la misma manera vieja de pensar, tienen la misma ansiedad, no han cambiado nunca su manera de hablar, no tienen temor a Dios, no han cambiado su ego, su egocentrismo, su ego. Y Jesucristo no solo dice desátale, también dice dejadlo ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo no quiere que nos quedemos en un solo sitio, ¿verdad? Desatarle, dejarlo ir. No quiere que nos quedemos en un solo sitio. Como muchos los engañan en muchas iglesias, les dicen, ay, en esta iglesia naciste, en esta iglesia te mueres, en esta iglesia te bautizaste, en esta iglesia... Eso es pura mentira, eso es pura manipulación. Dios quiere que su reino se expanda, Dios quiere que su reino camine, que tú seas un ministro de su palabra, que tú aceptes el ministerio de la reconciliación y encuentres el propósito de Dios para tu vida, para ayudar al reino de Él y para que el propósito de Él se cumpla a la larga, ¿verdad? Pero para eso tienes que haberte despojado, cambiar tu manera de pensar, tener libertad, ser valiente, acabar esa ansiedad, cambiar tu manera de hablar, tener temor a Dios y no estar enfocado a tu yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo no murió, porque muchos piensan que hablamos de la muerte de Jesucristo. No, Jesucristo murió por unas horas, porque venció a la muerte. Jesucristo murió por unas horas, resucitó al tercer día. Jesús nunca murió una etapa que bajó al infierno, bajó al seno de Abraham, predicó y se regresó y murió. Entonces es muy importante que Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? Dice en Proverbios 18:21 que nosotros no hablemos palabras negativas. Proverbios 18:21 dice que no hablemos palabras negativas. Y sabe, en un estudio en la Universidad de California, en la Universidad de Fresno, California, se comprobó que los habitantes en los Estados Unidos, en este país, el 85% habla negativamente. Y usted se preguntará por qué. Estamos hablando de Lázaro, porque Lázaro es una simbología de lo que va a pasar en su resurrección. Por eso hablé no solo de Lázaro, hablé de todas las resurrecciones en los evangelios sinópticos, de la niña que tenía 12 años, de la hija de Jairo, que Dios Jesucristo arruinó todos los funerales, porque Jesucristo murió por tus pecados, ¿verdad? Derramó su sangre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en Levítico 17:11 es que la vida en la carne se encuentra en la sangre, el alma se encuentra, el nepash, dice en hebreo, en la sangre. Él derramó su sangre ¿para qué? Para vencer la muerte, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. ¿Por qué? ¿Por qué fue sepultado? Porque también murió, porque bajó al infierno y bajó al seno de Abraham. Después resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es el evangelio que está en 1 Corintios para la iglesia 15, del 1 al 4, ¿verdad? Es un estudio muy básico, pero lo más importante, quiero que tú sepas que Jesucristo bajó hasta lo más profundo de las tinieblas y le arrebató las llaves de la vida y la muerte a la muerte, y por eso la venció. Entonces la muerte no se puede enseñorear con ningún hijo de Dios. La muerte no se puede enseñorear en tu funeral. La muerte no se puede enseñorear en ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya la venció. Entonces el día que tú partas, tú vas a pasar de muerte a vida, porque ya has vencido la muerte. Eso es maravilloso. En el momento que Jesús te compra con la sangre que Él derramó, te redime, se llama así el término teológico, te compra de nuevo, la muerte ya no se enseñoreará de ti y tú pasas a ser una alma inmortal, que Dios te dará un nuevo cuerpo para glorificar su nombre. Esto es maravilloso, pero esto es un principio bíblico que muchos no entienden y muchos no lo saben, que
Jesucristo vino para vencer la muerte. Si venció la muerte, si tú eres cristiano y nos estás viendo a través de las redes sociales, entonces tú te has despojado de tu viejo hombre o de tu vieja mujer. Tú has cambiado tu manera de pensar. La palabra de Dios te está renovando y transformando cada día. No te estás desmejorando, sigues igual, sigues teniendo los mismos pensamientos. No tienes ansiedad. Y tu mente, porque tu mente es la mente de Cristo, la mente tiene la palabra de Dios, puede controlar tus emociones. Y eso te hace tener una libertad, ser valiente y tener temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, tú no tienes miedo ni te hace cosquillas la muerte, por muy santa que se diga que es. No. Esa es una aberración decir que es una santa muerte, porque lo santo es lo único que es apartado para Dios. Es una invención del hombre que alguien le inventó para lucrar y hacer dinero. Entonces ponga mucha atención, no existe la santa muerte. Sí existe la muerte, pero no la santa muerte. ¿Por qué? Porque todo lo santo le pertenece a Dios, ¿verdad? Santo quiere decir puro, apartado y único, que eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere vencer a la muerte, usted tiene que creer lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el pago de tu pecado, poniéndolo en peso, tú tienes que pagarlo con la muerte, con tu propia muerte. Entonces es un estudio muy importante que tú sepas, que te despojes de ese yo. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? En su manera de hablar. ¿Por qué? Porque quizás sea un religioso y hable muchos versículos de la Biblia, pero va a decir siempre yo tengo, yo siento, yo quiero, yo. Está muy arraigado su yo, porque todavía Jesús no ha vencido a la muerte en él. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este pequeño estudio de Jesucristo venció la muerte. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos dejaste en las Sagradas Escrituras de la muerte de Lázaro, porque sabemos que Lázaro ya tenía 4 días en la tumba, que su cuerpo ya estaba en estado de putrefacción, y Jesucristo lo regeneró, lo renovó, lo sacó. Y sabemos que ya hería, dice la Biblia, ya apestaba su cuerpo, pero Dios es poderoso. Y te pedimos, Señor, que este estudio sea para glorificar tu nombre y para que lo entendamos. Padre, despójanos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Renueva nuestras mentes, Padre, como dice tu palabra. Danos esa libertad en el Espíritu, Padre. Danos ese temor, y que nuestra mente controle toda nuestra ansiedad y todas nuestras emociones, para que nosotros podamos tener ese temor a Dios y despojarnos de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.